De vuelta, De vuelta, ¿me escuchas? Te escucho perfecto. Bueno, Bueno, me alegro. me alegro. Dejaste afuera todo el mundo. Y Sí, ahora ahora vamos a... vamos a... Teníamos que Teníamos que intentarlo. intentarlo. Y así estamos. Sí. Sí. Bueno, nosotros Bueno, nosotros comenzamos una comenzamos nueva una etapa nueva etapa aquí en la aquí en la provincia, provincia. así Así que que el papá Buenito Papá nos Bonito nos autorizó a hacer el autorizó a hacer movimiento del el movimiento del 75% de la 75% gente. de la gente. Bueno, está bien. Es un avance al lado de lo que tenemos acá. Sí, autorizaron algunos deportes, deportes, eh, eh, excepto los excepto los deportes deportes masivos, masivos, golf, tenis, tenis, eso. eso. Es que el tema es que las primeras actividades que suprimieron, que se prohibieron, van a ser las últimas en permitirse, o sea, recitales masivas, actividades masivas, etcétera, ¿no? Lo que Lo sucede que sucede me parece me que es parece que que estás es enamorado enamorado de esta de la cuarentena. cuarentena. Bueno, cuando careces de plan te enamorás de cualquier cosa que venga bien. Lamentablemente, yo creo que estamos con ese problema. Es un gobierno que equivocó además las prioridades. El caso de la deuda es un caso típico, porque por ejemplo Guzmán dice que si la deuda es sustentable va a ser un plan económico, pero para que sea sustentable el pago, tu propuesta de pago de la deuda deberías tener un plan primero. Entonces Además, siempre Además, ponen el carro la, delante del caballo, no funciona. venden la venden la cuarentena como una cuarentena idea como una idea romántica. romántica. Mira, Es yo decir, creo que primero, lo primero que te digo es, yo de pandemia no quiero hablar porque ya es aceptar que hay una pandemia. En realidad hay una epidemia que ha atacado algunas ciudades, algunos lugares del mundo, no muchos, con una cantidad de muertes obviamente complicada, pero cuando vos mirás la historia de la humanidad, esto es nada. La provincia de Santa Fe tuvo solamente en la ciudad de Rosario 53 muertos hasta el 15 de marzo por delitos comunes. Lleva solamente 2 muertos víctimas de coronavirus. Vos podés hablar de epidemia en 2 millones de personas. en Entonces, Corrientes ¿pero hay cuántos muertos un... hay que haber? No tenemos No tenemos muertos, muertos, pero por accidentes de tránsito el año pasado tuvimos un muerto por día. por día. Bueno, pero de vuelta, digamos, lo que no es una pandemia para empezar. Ahora, además, la Organización Mundial de la Salud lamentablemente está en manos de un comunista etíope, porque hay que decir las cosas como son, la gente tiene ideología. Y el comunista asociado con el comunismo chino, en un modelo autoritario, expande una idea de autoritarismo, pero las democracias no deberían funcionar igual. O sea, no es la misma forma de enfrentar un problema, una epidemia en Estados Unidos, en Inglaterra, en Holanda, en Brasil, en México, y no debería ser distinto acá, pero sí muy distinto de China. Yo no quiero ser un ciudadano vigilado todo el día por el gobierno. Y ahí tenemos un problema. Además, fíjate la diferencia. Cuando finalice esto vas a ser ciudadano. Lo sos ahora y vas a seguir porque esa es la intención. Bueno, de todas formas, lo que yo te iba a decir es, vos fíjate la diferencia de Estados Unidos y Argentina. En Argentina estamos con un presidente que gobierna por decreto, sin Congreso y sin justicia. Bueno, yo creía que eso era un gobierno de facto. Lo hayan votado o no, se transformó en un gobierno de facto actualmente. Puede ser que después vuelva a la normalidad republicana y democrática, pero en este momento estamos con un gobierno que es de facto, que gobierna en contra de la Constitución. Ahora mirá una república de la que tanto todo el mundo se ríe, habla mal, de Donald Trump, que tiene 1000 gaf, pavadas que dice, yo comparto eso, pero no le dio un peso a nadie, un dólar, le dio a nadie hasta que no salió la ley del Congreso. O sea, ellos están con el problema, con restricciones, con cuarentena en algunos lugares, en otros no, pero lo que hicieron fue
una ley en base a la cual el Estado gasta. O sea, tiene una autorización de gasto. En Argentina el presupuesto no existe, el dinero nuestro no existe. El gobierno puede emitir y robarse el dinero que tenemos en el bolsillo y en la cuenta bancaria, porque la emisión es eso, es una estafa. Lo que a mí me preocupa es que nos vende como una idea romántica, revolucionaria, quedarte en casa, ser mejor porque sos presto, sentir que te cuidan y que cualquier cosa que hagas fuera del marco que ellos te dan, vas a ser denunciado por un vecino, por un policía. Mira, Carlos, yo te quiero decir algo. La gente más joven capaz no vio La vida de los otros. La película es muy, muy impactante. Pero todos sabemos que los regímenes nazis, comunistas, se basaron en generar la culpa sobre algunos, poder echarle la culpa a algunos, por la raza, por la clase, porque salís de tu casa, por lo que sea, y en la delación común de los demás. Entonces, el principio de la delación, para mí, es gravísimo, porque rompe toda solidaridad social, rompe toda, hace que el Estado, ahora te pide que denuncies por esto, pero mañana te va a pedir que denuncies por si lees un libro que no le gusta al gobierno, o por si escribiste algo mal. O sea, puede no pasar, yo no digo que Alberto Fernández va a hacer eso, pero digo que el principio se establece, y una vez que se establece, estás muy complicado en la vida. Muy complicado. Sí, y parece que se aumentan los controles de cualquier tipo, sea por drones, células de los celulares, se mide el movimiento y después nos controlan por todos los lugares. Bueno, eso es un fenómeno muy grave. Vos imaginate lo que hubiera podido hacer Stalin, Mao, Hitler. Imagínate a Hitler y a Heydrich con los hijos con esta tecnología. Claro, con esta tecnología y con la cooperación de la gente. Porque esto es lo que hay que decir. O sea, vos no podés dejar que esto sea la regla y el método. Vos tenés que tratar de buscar, de alguna forma, de insistirle a la gente. Tenés que reivindicar tu libertad. El peligro es mañana te pongan cualquier cosa. Te van a cuidar porque compraste un libro que no les gusta. La bancarización es otro problema, por ejemplo. Vos imaginate que el día que bancarices a todo el mundo con una SUBE, con una tarjeta de racionamiento del gobierno que nos va a dejar fundidos, entonces todo el mundo va a depender de un plan con una tarjeta. Te portás mal, haces algo, vas a un acto que no le gusta al gobierno, expresás algo en una red social que no le gusta al gobierno y el gobierno con un botón te anula tus consumos o te los premia por delatar. Hay en las redes sociales una especie de miedo porque cuentas de Twitter fueron eliminadas, por ejemplo, la de Saptai, y otra de personas conocidas que tenían muchos seguidores. No uso Twitter. No, si uso Twitter, además de todo lo que hago, estaría todo el día colgado del teléfono escribiendo o en la computadora. Entre lo que sigue Twitter, lo que te llega de WhatsApp, lo que tenés de Facebook. ¿Te gusta lo que escribo? Lee cuando escribo. ¿Qué vas a hacer? Sí, es así. Pero la verdad es que Twitter está informando mucho más que otras redes sociales de muchas cosas que el gobierno no tiene en cuenta. A ver, yo supongo que eso pasa en todos los países. Depende de la red que cada país usa, gente que está más, digamos, alerta o opositora a un gobierno. Así que no sé.
Si Marcos Peña y Durán Barba creen que tenés que hacer por WhatsApp y me invaden el WhatsApp todos los días. Estoy podrido de lo que viralizan. Parte de los tarados que joden en este país. Porque viralizan taradeces que dividen socialmente y jamás una discusión de fondo sobre un problema de fondo. Jamás. O sea... Además, no hay 5 minutos para reflexionar sobre qué es lo que estás por reenviar. Bueno, eso también pasa. Yo trato de no reenviar mucho algunas cosas. Reenvío algunos artículos que me parezcan interesantes, que le aporten un punto de vista en los grupos donde tengo amigos con los que debatimos cosas y tratamos de ayudarnos o de mantener un nivel de debate. Tengo grupos de diversa extracción ideológica y política, con lo cual es muy rico eso, pero también no podés leer todo lo que viene ni reenviar todo, porque matás a la gente. Te odian. Sí. Hay grupos que uno tiene silenciados porque la verdad es que estamos todos encerrados y nuestro único cable a tierra es escribir algo catalítico. Te voy a contar algo, digo, ¿no? Porque yo creo que primero el nivel de ansiedad en las redes, sea por escapismo, por preguntas, con preocupaciones, tiene mucho que ver con algunos anuncios del gobierno. O sea, es paradójico cómo se aceleran frente a ciertas decisiones de los gobiernos, ¿no? En este caso el gobierno de la ciudad también. Y lo otro que sí he notado es que las primeras 2 semanas la gente se lo tomaba con mucho más alegría, entusiasmo, estamos en esto, y ahora se ha dado cuenta que ha estado encerrada 40, 50 días y se cuestiona para qué, y se da cuenta que para adelante hay un futuro negro, que te va a enfermar, porque no vas a morir de coronavirus, pero te van a matar por el coronavirus. Porque la gente se va a suicidar por sus quiebras personales, su situación económica de quiebra, va a contraer diabetes, cáncer, enfermedades cardiológicas, todas las que vienen asociadas a un alto estrés permanente. Entonces, los chicos, por ejemplo, la gente joven, cosas que uno se olvida, pero me contó el otro día un médico, me dice, los chicos que no salen a correr, que no van a caminar, que no hacen su clase de gimnasia, tienen un problema de desarrollo de sus músculos, de sus órganos y de sus huesos para toda la vida. Y yo veo que en los balcones, acá en Buenos Aires, la gente sale menos. Y mirá que el tiempo está bueno, lo cual yo asocio con depresión y angustia. Creo que hay que resolver esto porque tenés que cuidar a algunos de una posible contagio y enfermedad es una cosa, tener que matar a todos, pero cuando no tenés un plan económico, tu única salida es mantener esto, porque yo creo que no saben tampoco cómo salir. Es que la segunda parte del relato va a ser, miren, porque los sectores económicos nos presionaron para abrir la cuarentena, es que nosotros tenemos todos estos problemas de enfermos, muertos y de una economía que no funciona. No, Carlos, los problemas la Argentina los tenía de antes. Podemos compararnos con cualquier economía de América Latina en los últimos 17 años, desde que empezó el kirchnerato, y vemos que todos los indicadores de Argentina son para atrás. Entonces, echarle la culpa al coronavirus es una fenomenal excusa que los gobiernos estatistas con un sentido totalitario en el fondo, siempre terminan encontrando una buena excusa si le pueden echar la culpa a alguien. En este caso, no tuvieron que buscarse a los yanquis, a Margaret Thatcher, qué sé yo, se encontraron con el COVID. Ahora, el modelo que toman para salir, para atender la emergencia, es el modelo de naciones autoritarias. Eso es lo que uno tiene que empezar a mirar. Vamos a tomar el modelo de la China autoritaria del Partido Comunista o vamos a tomar un modelo basado en la democracia y la república. Yo estoy, por supuesto, a pesar del riesgo de vida para todos, para mí también,
prefiero el de la libertad. La humanidad no se hizo con gente con miedo. A ver, la gente que cruzaba en barco de Europa a Argentina o Europa a América, ampliémoslo, porque desde 1492 para acá, enfrentaba problemas mucho más graves, serios. Los indios se contagiaron enfermedades europeas, los europeos enfermedades de los indios. Pasa todo el mundo, o sea, la vida es un riesgo. Yo no estoy dispuesto a no vivirlo. O a que me digan cómo voy a vivir mis propios riesgos. No tienen derecho a eso, no tienen autoridad para eso. Fíjate que una de las razones por las que no se reúne el Congreso de la Nación es porque no hay aviones y es muy dificultoso ir a Buenos Aires a reunirse y trabajar. Cuando se sanciona la Constitución, íbamos en carretas. ¿Te imaginás las dificultades que deben haber tenido los congresistas de Tucumán, de la Junta Grande, lo que habrá tenido San Martín con los granaderos puntanos y mendocinos cruzando, para enfrentar un ejército que estaba siendo reforzado por los que habían vencido a Napoleón? Pero por favor, son de una cobardía que me escandaliza, no vale la pena hablar. Deberían dejar el cargo, vaciar el Congreso y elijamos a todo el Congreso de nuevo, con gente que tenga la valentía de ejercer el cargo. Vos asististe el 2 de mayo, hicimos un panel sobre un homenaje a la Constitución Nacional con el Club de la Libertad. Recuerdo. Y uno de los chicos jóvenes me preguntó en qué momento comenzó la decadencia argentina. ¿Vos dónde pondrías el mojón? Acá comenzó la decadencia. En realidad es difícil, que yo no me gusta decir eso porque es como apuntarle a alguien en un momento. Yo creo que hay un cúmulo de errores. Prefiero mirar esto como una película donde se fueron acumulando cosas. En 1879 Alberdi hizo su última conferencia pública, que fue a los egresados de Derecho. Es un libro que se consigue en internet, en PDF, se llama La omnipotencia del Estado y la negación del derecho. Son 20 páginas, no deben ser mucho más. Y Alberdi ya advertía que la generación del 80, la que todo el mundo cree que estaba todo bien, iba todo para arriba, estaba estableciendo una serie de privilegios a su favor en contra de los inmigrantes, que cuando los hijos de los inmigrantes y los nietos de los inmigrantes votaran y quisieran esos privilegios para ellos, todos dichos como derechos, que hablaba de cosas de gratuidad, etcétera, lo que iba a pasar es que no se iban a poder afrontar. O sea, Alberdi pensaba que estaba en esa época. Yo a veces pienso que cuando Alberdi en las cartas quillotanas le habla a Sarmiento por el resentimiento que tiene contra Urquiza, y que sigue combatiendo no solo a Rosas o al rosismo, sino a los rosistas. Y tiene una frase que para mí es impagable, Alberdi, que dice: esos doctorcitos que usted admira tanto, Sarmiento, quemaron París, hablando de la revolución de la Comuna de 1848. Punto y seguido. Los gauchos de la Argentina que usted odia y quiere matar, jamás quemaron una ciudad. O sea, lo que Alberdi tenía claro es que esto es un proceso de integración entre todos y de instrucción entre todos. Entonces yo no sé cuándo empezó, cuándo se jodió Argentina, si se jodió. Hay un autor que no recuerdo el nombre, venezolano, que dice que Hispanoamérica se jodió cuando los musulmanes ocuparon España, porque son los que metieron el germen autoritario y se terminó con las leyes del fuero juzgo y los cabildos. O sea, imagínate que un venezolano piensa que fue el régimen de los musulmanes en la ocupación desde el 700 al 1492 de la península española, los que trajeron un germen autoritario también a América Latina. Yo lo que sé es que la Argentina fue abandonando cada vez más los principios
de la Constitución. En 1910, para el centenario, un italiano que viene para hacer una crónica, porque empezaba a haber italianos que se volvían a Italia, Gennaro Bebioni, escribe un libro que se llama Memoria del Centenario. Y él ya cuenta cosas muy jorobadas de la Argentina. Cosas que se le atribuyen, por ejemplo, como maldad, rapacería al peronismo, qué sé yo, ya existían en 1910. O sea, las discriminaciones arbitrarias, los impuestos arbitrarios, las normas arbitrarias contra la gente que trabajaba o quería desarrollar empresas, las normas que ponía el intendente de Buenos Aires contra los inmigrantes italianos, que eran zapateros, para jorobarlos a los barrenderos. O sea, la verdad que la Argentina tiene una historia mucho más larga que necesitaría, y creo que eso es algo de lo que a mí me gusta pensar, que los liberales deberían, no todos, pero especialmente algunos liberales yo los llamo de copetín o liberales de cóctel 5 estrellas, se acostumbraron demasiado a que algunas fundaciones europeas les den un hotel 5 estrellas para hacer un cóctel con copetín y canapés. Entonces siguen la agenda de esas fundaciones europeas que tienen otro tema que el de Argentina. Entonces no tienen ninguna empatía con el problema de los argentinos. Y pierden distancia, pero son la gente que en general termina yendo a muchos medios de comunicación y haciendo que se vea una distorsión de la historia. Y por otro lado, hace que mucha gente se confunda y termine teniendo un agravio social con los otros. Entonces, yo recuerdo que, por ejemplo, Calzogaray decía que el peronismo como partido tenía un montón de defectos, pero al ciudadano peronista, al votante peronista, al pueblo peronista, tenés que entenderlo. No es un enemigo. O sea, digo, ese tipo de pensamiento en la Argentina se ha perdido. Entonces yo creo que nos jodimos hace mucho por la intolerancia, porque nunca supimos hacer lo que Alberdi y Urquiza trataron de hacer. Si viene de antes, si viene de cuando se pelearon los de Castelli con Saavedra, si viene de los unitarios y los federales, si viene de... A ver, unitarios y federales, y el más unitario era Rosas, y los más federales eran los que apoyaban a Urquiza, aunque vinieran de los unitarios, digamos. O sea, yo creo que ahí hay algo que nos ha venido perjudicando siempre. Siempre. Los uruguayos te contestan cuando le preguntás por qué ellos han tenido un régimen más estable que el de la Argentina, y te contestan, porque todos los jacobinos se fueron a la Argentina, no a Uruguay. Yo a veces pienso que Uruguay tuvo los 9, 10 meses de ocupación británica de Montevideo, Maldonado y toda la costa, porque ocuparon toda la costa durante la invasión de 1807, marcó una enorme diferencia en la mentalidad uruguaya al final. O sea, aunque parezca mentira, dejó una huella muy distinta para mí. La tolerancia que se estableció a ciertas prácticas comerciales, religiosas, etcétera, durante 9 meses, yo creo que a Uruguay lo marcaron de antes. Y mirá que Uruguay fue más realista que Buenos Aires en el proceso de independencia. Pero digo, a la gente uruguaya le enseñó, probablemente históricamente le generó un nivel de tolerancia cívica distinta. Pero no lo sé. Eso está claro. Acá me piden que repitamos el nombre del libro. La omnipotencia del Estado es la negación de la libertad individual. No, y la negación de los derechos individuales. Y la negación del derecho. La omnipotencia del Estado y la negación del derecho. Sé que seguro lo pueden encontrar en el sitio de la Fundación Atlas, puede bajar un montón de obras de Alberdi. Sí, el Cato también si tiene, no, y en el sitio del Club de la Libertad en la biblioteca también está. Y si alguien quiere que te escriba a vos, yo se los mando por mail, yo lo tengo.
Yo lo releo cada tanto porque explica lo que era gobernar es poblar. Una cosa, por ejemplo, gobernar es poblar. ¿Qué pensaba Alberdi de gobernar es poblar? Van a venir los inmigrantes con sus oficios y como van a trabajar, en vez de meterse en política, mezclarse en la política y todos estos antagonismos que tiene Argentina, van a contagiar las virtudes del trabajo. Y dice, ¿pero qué descubrió la clase política argentina? Y está hablando en 1879, porque hay que ubicarse en la fecha. ¿Qué descubrió la clase política argentina? Lo que nosotros vemos como la generación del 80, luminosa, todo. Que podía explotarlos igual que antes la corona a los criollos, merced a impuestos porque total no votaban. Entonces los castigaba con impuestos, los expoliaba con impuestos porque no podían votar. Y dice, bueno, pero los hijos y los nietos de ellos van a votar. Y el día que todos ellos voten, ¿qué van a haber aprendido? A expoliar a otros. Con lo cual él dice que en realidad había que ampliar y reforzar en ese momento los derechos y garantías de la gente y ponerle límites expresos a las facultades tributarias del Estado. Estamos hablando de esa época. Por ejemplo, el impuesto a las ganancias, ¿de cuándo viene? 1935, en violación de la Constitución. Impuesto de emergencia por 5 años, que hasta 1994 siguió como un impuesto de emergencia, con la convalidación de todas las cortes. Ahora, ¿la emergencia de quién? Del Estado, que se endeuda, que genera programas de política que no puede pagar, y después viene y te dice, estoy en emergencia, te tengo que poner un impuesto más. El impuesto al giro de la rueda tenemos en Argentina. El impuesto de créditos y débitos bancarios no es un impuesto cualquiera, es un impuesto a cada vez que gira la rueda. El impuesto de sellos, en la década del 90 se eliminó. En la ciudad de Buenos Aires fue repuesto por el gobierno del PRO. Una vergüenza pública. Que un gobierno que dice que está a favor del sentido común, de las inversiones, de la producción, puso el impuesto de sellos. Cuando vos te querés mudar en la ciudad de Buenos Aires, gracias al PRO, antes de la comisión de la inmobiliaria, el costo de la escritura, del escribano y de la mudanza y de la refacción que vas a hacer, 3,5% de impuesto de sello sobre la propiedad que compras y sobre la que vendés. Claro. O sea, imagínate la acumulación de capital que vos tenés que hacer para crecer. Imagínate la traba al progreso y a la inversión en el desarrollo de construcción de viviendas. ¿Qué es eso? Es una locura. Pero eso te lo habla gente que se cree moderna. No sabe siquiera que se llama de sello, porque era el sello que te ponía la corona para autorizarte a hacer un negocio. O sea, somos tan antiguos que tenemos impuestos de la época de la corona. ¿Cuándo empezó la decadencia? Yo creo que vivimos una etapa, voy a citar también otra vez a Alberdi, pero en sus obras completas y póstumas. Ahí en uno de los tomos arranca diciendo que la Argentina ahora tiene trenes, tiene vapores, tiene telégrafos, pero a los argentinos no les importa mucho saber cómo se llega a desarrollar eso, ni haberlos descubierto, haberlos producido y haberlos instalado. Y yo creo que es como eso, ¿viste? Yo una vez le dije a Menem, muchos años después que él había dejado de ser presidente, que la Argentina quería tener teléfono celular, pero no le importaba el esfuerzo que implica tener teléfono celular. Y cuando hablas de esfuerzo me refería a Alberdi. Y a esta frase que es enorme. Creo que Machado también pensaba algo parecido a los españoles. Dice, no nacimos para esto, compramos esto, lo tenemos. Y bueno, si vos crees que porque fuiste bendecido en algún momento por una coyuntura histórica en que tuviste inversiones, te asociaste comercialmente a una potencia como era el Imperio Británico, usando el barco frigorífico que lo hacían ellos, lo traían ellos, todo, y no te diste cuenta de qué pasaba y de que tenías que desarrollar otras cosas. Ahora Argentina sí se siguió desarrollando. Yo creo que el nivel de intolerancia de la segunda mitad del siglo XX ha sido
nefasto, nefasto. Sí, creo que nosotros nos quedamos con todas las ideas que estaban de moda en esa época, con sistemas totalitarios, con sistemas autocráticos. De hecho, no hemos actualizado nuestra ley laboral, salvo con algunos parches que se pudieron colocar en la época, en la presidencia de Menem. Realmente vivimos 60 años atrasados con respecto al resto del mundo. Pero te voy a decir algo ahora como liberal, ¿no? Porque era un poco, cuando me preguntó nuestro amigo Alberto, hablemos de... Yo creo que los liberales, frente a la década del 90, tienen un buen grupo de liberales, una enorme culpa de lo que ha pasado en Argentina. Se compraron todo el discurso de la izquierda antirreforma de los 90, se quedaron con algunas taradeces. Voy a hablarlo. ¿Habrá habido alguien que se cobró una coima por privatizar una empresa? Puede ser, yo no lo sé, pero todavía no hay una sola prueba que alguien cobró una coima privatizando. Ahora, las privatizaciones fue sacarse encima unos muertos. O sea, le transferiste un muerto a otro, que vino, que invirtió y que empezó a generar trabajo, modernidad y a pagar impuestos. Hubo una serie de liberales que se quedaron en la cómoda. La cómoda de la pureza ideológica, de un debate ideológico y de no ayudar a alguien que venía de otro origen, con el voto de otro origen y que estaba haciendo una reforma, como dijo Alzogaray, en la tendencia de la modernización del país. Hicieron la cómoda y ayudaron a toda la izquierda y a toda la Argentina corrupta del estatismo y de los proveedores del Estado a demonizar las reformas porque ellos estaban perdiendo. La cantidad de políticos y periodistas que perdieron con la reforma del Estado, perdieron los empleos, perdieron los sobres, perdieron las tarjetas que... ¿Dónde las repartían? Desde las empresas del Estado. Entonces un periodista se hacía el limpio y puro, pero cobraba en las empresas del Estado. Todo las empresas del Estado tenían una serie de exenciones de la ley de contabilidad que no tenías en el Estado central, digamos. Era más sencillo tener plata en negro. Carlos, yo quiero ir a lo que es la matriz de la corrupción. La matriz de la corrupción son las regulaciones y ese tipo de empresas. Porque primero, cuando el Estado deja de ser el árbitro, el administrador de todos, por ejemplo, cuando el Estado es aerolíneas, ¿a quién tiene que defender? A las compañías aéreas, a los consumidores, como dice la Constitución del 94, asegurando mayor oferta, menor precio y evitando los monopolios, o defiende a su empresa. Cuando vos tenés un Estado que pasa a ser parte, en vez de ser el administrador de la cosa común y el que regula, corrompiste el sistema. ¿Qué cosa más ridícula que las compañías aéreas privadas pagando impuestos con los que se financia su competidora? Es una locura. Las regulaciones implican gente que no son los políticos, son el funcionario medio, el que está ahí abajo, que te cobra por sacar un trámite. Vos mirá esto ahora, estamos con el Estado cerrado y podés hacer los trámites por internet. ¿Cuándo empezó esa reforma informática en el Estado? En los 90 empezó esa reforma informática. Ahora, realmente el Estado en cuarentena ha demostrado que son pocas las reparticiones que se necesitan para vivir diariamente. Bueno, además, en Bélgica estuvieron 540 días sin gobierno. Poca gente sabe que hace 2 años Bélgica estuvo casi 2 años sin gobierno, porque no lograban ponerse de acuerdo del Parlamento, y la gente decía, pero si no lo necesitamos, funcionamos mejor. Pero yo volvía a la actitud, digamos, la actitud de falta de compromiso, que fue lo que dijo Alzogaray, o sea, no tenemos los votos, hay alguien que está haciendo una parte enorme de lo que nosotros decimos, en el buen sentido, y en vez de ayudarlo queremos joderlo. Ahora, ¿no te parece que hubo una falta de pertenencia de los
políticos liberales a las ideas prácticas, a su aplicación, y como que aceptaron todo el discurso de la Unión Cívica Radical del gobierno del Frepaso. Después, por supuesto, el kirchnerato y todo el peronismo que nos vendió que esas ideas no fueron prácticas. Carlos, yo no creo que haya sido en gran parte los políticos. Yo creo que primero fue un sector de intelectuales que está financiado básicamente con algunas fundaciones europeas, enamorado de eso. Hago expresa separación en este caso de la fundación de Aznar, porque ayuda a la Fundación Libertad de Rosario, que no hace esa tarea. La Fundación Libertad de Rosario hace una tarea muy comprometida y genuina, pero hay otros grupos de liberales que están financiados por proveedores del Estado, por concesionarios del Estado o por fundaciones europeas. Y esos hacen la cómoda. Entonces critican a los políticos liberales que ayudan, porque si somos pocos, seamos sinceros, somos pocos los políticos que nos consideramos liberales. Y hemos sido pocos en los votos, no hemos tenido éxito en ser demagogos con nuestras ideas. Ahora, cuando viene alguien y nos ofrece un espacio para ayudarlo, para hacer una reforma, lo que han hecho estos grupos que te señalo es condenar a los liberales que ayudaron. Que es la forma cómoda de sentirte cómodo en tu casa, con tus amigos, socialmente, es decir, soy un puro, son unos venales, fueron por el cargo, y no ver lo que se está haciendo a favor de la libertad. Ahora, ¿qué querían que haga alguien que viene de otra ideología y hay que ayudar? O sea, con la actitud que tuvieron esos liberales intelectuales, periodistas de Argentina, si la hubieran tenido en Europa Oriental los liberales, todavía está el comunismo. No ayudan. Ahora, la pureza ideológica, esa pureza ideológica es una trampa intelectual y una falsedad moral. Porque vos, Max Weber te lo decía claramente, tu ética es entre lo que hay, no entre lo que te gustaría. La ética entre lo que te gustaría llevó al nazismo. La ética, vos elegís entre los bienes o los males que tenés. No elegís lo que te gusta, elegís lo que hay. Y es dentro de eso que hay que tomar la decisión y comprometerse. Y yo creo que hay un gran sector de gente que fue terriblemente útil a la izquierda y a los fascistas de Argentina. Terrible. Hoy, ¿cuál es tu fotografía de los partidos liberales con los que tenés contacto, con los políticos liberales? No, yo creo que hay políticos... ¿Cómo ven la situación actual? Yo creo que hay políticos liberales que están pensando en hacer algún partido o un movimiento, digamos el caso de López Murphy, que con un grupo de gente están trabajando en eso. Hay un grupo de gente que entró al PRO creyendo que el PRO era un partido capitalista, pero como bien dijo Marcos Peña y Federico Pinedo varias veces, es un partido de izquierda. Para mí es un partido kirchnerista de buenos modales y con una diferencia social nada más. Mucho menos atropellador de algunas libertades, obviamente, pero por cobardes, no por otra cosa. Porque cuando tienen que decretarte una cuarentena están en la misma lista. Cuando tienen que ponerte un impuesto de emergencia te lo ponen. Yo lo llamé ciganos. Ahora, ahí hay un montón de gente que yo conozco de la época en que vos y yo hacíamos la juventud de la UCD, UPAU, la juventud del Partido Liberal de Corrientes, que creo que ha hecho un esfuerzo y está muy desencantada, pero nunca les dieron un espacio siquiera para un debate ideológico. Trataron de hacer las reformas de modernización que pudieron y no mucho más. O sea, lamentablemente pasan esas cosas en la vida. No hay un movimiento. Ahora, ¿qué haría yo hoy como liberal? ¿O qué hago y qué pienso? Primero, creo que hay una enorme cantera de personas que han adherido a ideas modernas, capitalistas, liberales, dentro del peronismo, que seguimos empeñados en combatirlos en vez de escucharlos y ver cómo nos ayudamos entre todos,
creo que hay alguna gente dentro del radicalismo que empieza a darse cuenta que la declaración de Avellaneda y el alfonsinismo han sido nefastos para el radicalismo. Y yo ahí hablo, creo que fue Mises el que lo dijo, hay que hablarle a los socialistas de todos los partidos. Entonces, yo creo que la mejor tarea que... Hayek en Camino de Servidumbre. Bueno, no, pero le dedicó el libro, ¿no? A los liberales, a los socialistas de todos los partidos. Así es. Digamos, yo creo que uno tiene que predicar dentro de todos los partidos. Que fue algo que me dijo Menem una vez, después del 93, que dijo, ¿por qué si me están ayudando a transformar el Estado no me ayudan a modernizar el peronismo también? El peronismo también necesita modernizarse. Entonces yo creo que si le dejamos que la declaración de Avellaneda de 1948, que corrió a la izquierda todas las ideas políticas de la Argentina, y las ideas de algunos tipos jorobados del comunismo que no conocemos. Yo me hice amigo de alguien que falleció el año pasado, que es Víctor Lapeña, un gran peronista, muy católico, pero que venía de la Federación Juvenil Comunista. Y a él lo habían entrenado en que en Argentina el comunismo nunca debía tomar el poder. Tenía que convencer a todos los intelectuales de ser anti-norteamericanos y anticapitalistas. Y esa idea funcionó y permeó en toda la sociedad, porque el nombre del comunista enterrado en el Kremlin, extranjero enterrado en las murallas del Kremlin. Creo que se llamaba Colavita o Colavelo. Le encargó que el comunismo nunca tomara el poder en Argentina, porque tenía que ser una reserva alimentaria si fracasaban las políticas de ellos y iban a un conflicto con Estados Unidos, tener quien les proveyera alimentos. Dijo, si hacemos comunismo allá, también se van a quedar sin trigo. Sí. Pero lo que necesitamos es que sean antiamericanos. Y la verdad es que eso ha quedado en Argentina. Y eso impide que veamos. Perón, cuando habla del ABC, Argentina, Brasil, Canadá, el ALBA, habla porque se da cuenta al final de la guerra de Corea que los no alineados ya no son. La tercera posición era si iban a la guerra la Unión Soviética con Estados Unidos. Una vez que se da cuenta que los dos saben que tienen las armas nucleares, si no van a ir a la guerra, lo que Perón dice es, bueno, nos tenemos que alinear del lado de las democracias. ¿Y quiénes son los que salen a tumbarlo? Todo lo que era la coalición autoritaria, cuasi fascista que había en Argentina, apegada a un complejo estatismo. Entonces, cuando Perón empieza a cambiar, cuando Perón viene en el 73, es un tipo que lo escuchás, para mí era un león herbívoro, pero tenía claro los principios de la democracia europea, aún de la socialdemocracia, después de haber vivido tantos años en Europa, aún bajo el franquismo. Ahora, hay un montón de liberales que siguen ladrando contra las leyes laborales del peronismo del 46 o del 43. Y eso no ayuda. Las juntas nacionales, ¿las creó Perón o las habían creado antes? Se creó antes, por supuesto. El impuesto a las ganancias. O sea, hay un montón de cosas que no queremos ver que sucedieron antes. YPF, la estatización del subsuelo, de los hidrocarburos, dándosela al Estado federal. ¿Quiénes la hicieron? La empezaron los conservadores y la siguieron los radicales. Los radicales. La industria militar de Argentina, que es un fracaso, que condena a las Fuerzas Armadas a usar armas malas, porque las fabrican ellos mismos. ¿Quién la hizo? La empezaron mucho antes de Perón. Entonces hay cosas que... El anticipo de impuesto a las ganancias lo implementó Machinea. Ni más ni menos. Creo que lo implementaron con Juan Alemán. Porque el Estado te roba con la inflación, pero no quiere que vos pagues después con la inflación. Sí. Entonces dice, anticipame el impuesto
Y te voy a contar algo que es gravísimo. Por ejemplo, el impuesto a las ganancias para mí es una cosa que sería para explicársela a la gente que no sabe lo que paga. Primero es un impuesto al ingreso, no es a la ganancia. Gracias. Porque vos no podés deducir tus gastos. El Estado te dice, no, si vos pagaste 100 pesos de educación, podés deducir 2. Vos pagaste 10.000 de prepaga, podés deducir 1. O sea, Gracias. todo lo que vos gastaste en tal cosa, no. Vos te compraste un traje para ir a la oficina, no lo podés deducir. Entonces se transforma en un impuesto al ingreso. Ahora vos fijate los anticipos de impuestos. Eso es un empréstito forzoso a tasa 0%. Mientras el Estado va con el Banco Central y se endeuda al 100 y pico % anual. Si vos le prestás al Estado, te paga el 130%, 140% anual. 70% anual. Y ahora que vence el impuesto a los bienes personales, a mí me da escozor entrar a la página de la AFIP y leer ese cartelito que dice lo que yo sé de vos, lo que yo sé, donde están todos tus gastos de tarjeta, extracciones de cajeros automáticos, etcétera, etcétera. Yo creo que una vez más, cuando vos lees eso, hay que defender un artículo de la Constitución que a muchos abogados no les gusta y la gente le tiene miedo y cree que va a ser mala, que es, hay que establecer el juicio por jurados. Porque que el Estado tenga esa información sobre nosotros, la pueda usar, que obligue a tu banco y a tu tarjeta de crédito que le den la información en tiempo real. La AFIP sabe lo que vos gastaste en la tarjeta de crédito antes que vos lo veas en el resumen. O sea, ¿dónde está que eso no viola la Constitución y tu garantía a la privacidad? Si el Estado cree que yo liquidé mal mis impuestos, con una sospecha fundada, debería abrirme un sumario donde yo me pueda defender. Pero que el Estado lo sepa antes y que se lo toleremos porque hay que recaudar, es una locura. Ahora, de vuelta, todo el sistema está hecho para violar tu intimidad. Te voy a decir algo. ¿Vos crees que se puede cobrar el impuesto a las ganancias sin violar la intimidad de la gente? No es posible porque si no, no hay manera de medirlo. Exactamente. El Estado viola tu intimidad y resulta que la Constitución dice que tu intimidad es inviolable. Es así. Y, o sea, la primera cuestión con el impuesto a las ganancias ni siquiera es tributaria. Es una cuestión de intimidad. Y a través del impuesto a las ganancias el Estado puede saber qué comés, dónde comés, en qué gastás. Es una locura. Y convierte en cómplices y en delatores a los bancos, a las tarjetas de crédito, a los comercios. Todo el mundo es delator de tu vida. Y está tolerado porque la gente quiere que el Estado recaude. Bueno, yo quiero que el Estado no recaude más. Que viva de la inflación y de la emisión como vive ahora. Ya está. Seamos libres. Santiago, nos quedan 2 o 3 minutos para finalizar. Hay mucha gente joven escuchándote. ¿Cuál sería el mensaje para ellos? Yo a la gente joven lo que le digo es, comprométanse, nunca odien a los demás. Los que tenemos ideas liberales no tenemos una ideología, tenemos ideas, tenemos principios que nos ayudan a tomar decisiones siempre. No tenemos el monopolio de la verdad, es lo primero que sabemos. Y menos tenemos el monopolio del poder y de las ideas. Por lo tanto, yo creo que tenemos que tratar de colaborar con todos los que son bien intencionados, que tratan de gobernar en el sentido de respetar las libertades y los derechos. Tenemos que entender que la propiedad privada es un límite al poder de los reyes, de los gobernantes. No es un beneficio, un privilegio. Es lo que hace que pueda ser independiente del poder. Y a todo eso lo que le tienen que poner es garra y ganas. Tienen que leer mucha historia. Les recomiendo que lean mucho a Alberdi. Alberdi es un tipo que entendía muy bien al otro, que escuchaba, que no se llenaba de odios,
tienen que entender que cuando alguien les dice toda la culpa es del peronismo, les miente. El peronismo es un emergente del país, como soy yo, como somos todos. Si el peronismo existe, por algo existe. Y los peronistas tienen razones para ser peronistas. Hay que empezar a escucharlos y a entenderlos. Ese es un desafío enorme que tenemos los liberales. El segundo desafío que tienen es no comprarse el liberalismo portuario de Barrio Norte. Yo soy de Barrio Norte, soy portuario, soy de acá, pero le hemos hecho un enorme daño al liberalismo del país porque los hemos hecho confundirse con una posición social. Y una posición social desde una comodidad intelectual que espero abandonen todos. Y no escuchen a los fanáticos antipolítica, porque esos generan sectas de fanáticos. Pero da la casualidad, especialmente alguno que trabaja en una empresa que vive de las concesiones del Estado. No le importa, cuando cobra no le importa de dónde viene la plata. Yo siempre digo que los fanáticos son nuestros enemigos, porque nos impiden escuchar y entender a los otros. Los otros tienen sus razones y sus motivos, y el desafío nuestro es hacer la transición de un modelo que nos está empobreciendo, que genera miseria, que genera autoritarismo y que no nos gusta, a un modelo de libertad. Y eso implica escuchar a los demás. Y dicho esto, que me pasé hablando yo. No, sos el invitado. Que Te viva la agradezco libertad. mucho, que triunfe la libertad. Que triunfe la libertad y que aprendamos a vivir en libertad, que implica responsabilidades, ¿no? Mientras nos Así vamos es. despidiendo. Y Un gran el abrazo, federalismo, Carlos, y el federalismo, un federalismo de verdad. Más que nunca son los desafíos que tenemos por delante. La próxima ley de coparticipación no debería ni existir, pero si va a existir, que ponga un premio a los que van eliminando pobreza, no que le dé más plata a los que generan pobres. Porque Así es. los incentivos son importantes. Si el incentivo Necesitamos incentivos, sí, a ser si más los ricos. Mira, por ejemplo, los incentivos, termino. Los incentivos de la propuesta de canje. Si el juicio lo ganás antes que cuando te van a pagar el bono, me voy a juicio. ¿Por qué voy a esperar al 2047 a Argentina? Si los que hacen juicio lo van a cobrar en 10, 12 años. Y vos un bono que vence el año que viene me lo querés pasar al 2047. Voy a juicio. Es así. Gano antes. Además existe mucha posibilidad de que el que plantea este plan no esté más dentro de 2 años, 1 año, 3 años. Así Bueno, que vendrá otro que podrá establecer mejores condiciones. ¿Qué incentivos? Carlos, parte de la hipocresía de la propuesta es que te muestra que él no quiere pagar nada, con lo cual ni siquiera cree que se vaya a pagar después. Y hay una obligación legal para los administradores de fondos que acá se empeñan en desconocer, y el tarado de Guzmán, Stiglitz, son unos tarados que nos usan de conejillo de indias, que es la obligación legal de que sea sustentable lo que van a aceptar. Entonces, si vos no le mostrás que tenés un plan que va a hacer que puedas pagar, el tipo se sienta así y dice, mirá, me encantaría aceptar, pero no están dadas las condiciones que legalmente estoy obligado. Y Stiglitz, Guzmán, Jeffrey Sachs, qué truchos que son, por favor. Están haciendo una propuesta que es para demostrar una teoría académica de ellos, desconociendo leyes y mercados. Ahora, cuando fracasen, porque ya fracasó ayer, 15% de aceptación es un fracaso. En Argentina el que fracasa no lo echás, lo premiás. Stiglitz escribirá otro libro en el que va a explicar por qué razón el mundo civilizado condenó a Argentina a quedar en la pobreza. Pero él va a seguir viviendo en Estados Unidos y cobrando en dólares. Así es, que venga. Y Guzmán, que nos dice que hay que ahorrar en pesos, se va a volver para allá. Así es. Yo propongo que no lo dejemos salir. Sí. No, porque va a tener que pagar la condición. No, es que debería tener que pagar la defraudación económica que le está haciendo a todos los argentinos con la emisión monetaria, es falsificación de moneda. La emisión monetaria es falsificación de moneda, hay que decirlo.
falsificar monedas es un delito. Entonces deberíamos empezar a hacer la teoría delictiva de la inflación. Sí. ¿Por qué ellos hablan de cualquier taradez y nosotros no hacemos lo que corresponde? La teoría delictiva de la inflación. O sea, hay que empezar a ser práctico, hay que empezar a hacer judo o aikido, hay que usar la fuerza del oponente para darlo vuelta. Hasta que se corte, seguir. Es así. Bueno, un gran abrazo, Santiago, siempre es un gusto escucharte. Para mí, seguimos. Carlos, 35 años de amistad enorme Es así. de haberte conocido. Allá cuando recorría Corrientes para tratar de formar la UCD y me di cuenta que estábamos haciendo una alquimia política porque estaban ustedes. Y era un sueño la Federación de Partidos Políticos Liberales y poder llegar al poder. Era la idea. Todavía la seguimos teniendo, por suerte. Sí, lo que seguimos teniendo que a mí me entusiasma es el compromiso por la patria, por las ideas liberales. O sea, las ideas de la libertad para nosotros están en las venas, nos queman las venas, las vivimos, las sentimos, y creo que eso es lo importante. Y bueno, y ahora estás trabajando para un nieto. No, ahí trabaja mi hijo que salió, es un Santiago recargado. La verdad que Santi y Juan Bautista son dos lujos, y nunca hemos hablado mucho de política hasta que fueron grandes. En realidad sacaron cosas ellos. Yo siento una alegría enorme porque ellos se reconocen liberales solos. Digo, han leído nada al lado de lo que yo he leído de historia y de pensadores liberales. Se hicieron solos. Y espero que mi nieto también. Pero bueno, es una alegría porque la verdad que es una alegría ver a mi hijo y a su mujer tan felices con su hijo. O sea, eso es una cosa que a mí, Baltasar, mi nieto, me sonríe, es lindo, todo lo que puedan decir, todo lo que toda la gente me felicita. Pero yo siento una alegría enorme de ver a mi hijo siendo padre. Y bueno, y este mensaje, parafraseando a Hayek, lo vamos a dirigir a los liberales de todos los partidos políticos. Exactamente. Un gran abrazo, Santiago, muchas gracias. Esto queda grabado en la historia del club y después en la página del Club de la Libertad en el canal de YouTube.